He entrado en este gran bosque, atravesando un terreno muy difícil de cruzar. Los mosquitos de este lugar son la pena, la felicidad, el frío y el calor. Su vegetación está envuelta en oscuridad y confusión. Y la avaricia son los depredadores y sus reptiles. Las pertenencias aquí son escollos en el suelo, y el deseo y la rabia son bandidos que merodean los caminos. No hay nada que nos separe de este bosque. No hay nada que se le pueda comparar, pues no hay nada fuera de él, porque está aquí mismo. No hay nada que pueda ser más pequeño que este bosque, ni nada que sea más grande que él. No hay nada más miserable que este bosque, ni nada que alcance la felicidad que puede producir. Sus visitantes son los 7 sabios, y cuando se marchan, el bosque desaparece, y otro bosque precioso aparece en su lugar. Saludos a Nara y Narayana, el diálogo eterno en el centro del universo, y todos mis agradecimientos a Sarasvati, la diosa de la palabra sagrada, que es quien permite estas historias. Vamos a continuar con la narración del Ramayana. Recuerdo que el Ramayana es la historia del príncipe Rama y su amada Sita, que es una princesa enigmática que nació de la misma tierra. Y la historia del viaje que hacen para encontrarse y también en un punto desencontrarse, como una danza misteriosa, uno alrededor del otro, es lo que llamamos Ramayana. Es esta gran historia que contiene muchas más historias entrelazadas dentro de sí. Y en esta historia, Rama nace en un reino, Sita nace en otro, hasta que en un momento se encuentran. Y cuando por fin se encuentran, celebran la boda en el reino de Sita. Y al volver, cuando están cabalgando junto al séquito que los acompaña, de repente se oscurecen las 4 direcciones y el aire se cubre de cenizas y aparece en medio de la oscuridad una figura masculina, imponente, muy alta, muy poderosa, con un arco y un hacha en la mano. Y este ser que se encuentra en el camino se llama Parashurama, el Rama del hacha, que es un avatar de Vishnu, que es lo que lo permea todo. Pero este avatar, o sea, Rama también es un avatar, y Sita también. Entonces, este momento es muy especial, ese encuentro, y por eso hicimos un inciso y en casi todos los episodios anteriores a este estuvimos narrando la historia de los avatares, de en qué momento nacen según las historias y cómo se van sucediendo, porque el avatar es como es un renacimiento de Vishnu, de lo que lo permea todo, dentro de las formas de la realidad o dentro del tiempo, dentro de la historia.
y va renaciendo una y otra vez en formas distintas, pero siempre cumpliendo una misión parecida, que es lo que hemos ido viendo en los episodios anteriores. Y los dos últimos justo fueron sobre Parasurama, sobre este avatar con un hacha, como un ser humano con un hacha. Digo ser humano porque otros avatares fueron también una tortuga, un jabalí, dependiendo de la era en la que nace. Y es un avatar que sus menciones están dispersas en distintas fuentes, así que intenté recopilar la información que pudiera completar su historia, y más o menos después de 2 episodios pensé que había contado lo que podía ser relevante. Y lo que sí dije en el episodio anterior es que, lo sigo diciendo, que es un avatar muy misterioso. O, para no abusar de esta palabra, para mí incomprensible, más quizá que los otros, o difícil de digerir o de reconocer qué es lo que tiene que hacer. Bueno, por la historia que tiene. Es un avatar que, sobre todo, lo más importante de su historia es que exterminó a 21 generaciones de chatrias, de guerreros, de quizá más que casta, la palabra sería matiz, varna en sánscrito, matiz de guerrero, porque la sociedad en el origen, cuando el mundo se crea y todo es perfecto y todo el mundo sabe lo que tiene que hacer y lo hace, hay un matiz, las cosas tienen matices, igual que los sonidos, igual que los colores. Como todo es una vibración, los matices se representan en todo, desde la organización social hasta el clima, los colores, los sonidos, todo forma parte de una misma vibración. En el caso de la organización social, hay personas que nacen con una aptitud para el ascetismo, la bondad, la sinceridad, que el interés que tienen es la espiritualidad, y esas personas se dedican, cuando el mundo es armonioso, se dedican a conectar el cielo con la tierra. Sé que hoy quizá suena difícil aceptar eso por las asociaciones que tenemos de corrupción, pero en relación a este oficio, pero estamos hablando de un mundo en el que esto se hace de manera sincera. Y otro matiz son los guerreros, que de nuevo no son guerreros que abusan, no deberían, sino que son guerreros que protegen la justicia, para que puedan trabajar libremente los comerciantes, que son comerciantes que no engañan, sino que usan el comercio para distribuir mercancías, y los trabajadores que trabajan en condiciones óptimas. Cuando el mundo es armonioso, pero siempre hay un proceso inevitable de degradación, de descomposición y también de desorganización. Esta armonía, que es perfectamente armoniosa, ordenada al principio, se va distorsionando y se van mezclando los matices hasta llegar al mundo en el que estamos ahora, en el que todo está mezclado y no sabemos qué es lo que tenemos que hacer, porque también los matices están mezclados. Y estas historias nos recuerdan, como un recuerdo vago, de un lugar del que venimos y al que vamos, porque todo esto renace periódicamente y el mundo vuelve a armonizarse y después vuelve inevitablemente a decaer. Entonces, en este proceso de caos, de descomposición, hay una fase en la que se mezclan los matices. Y entonces aquí viene que esta semana
de casualidad, buscando otra cosa, releí un texto en el que recordé algo que no había dicho sobre Parashurama, que es que en estas 21 generaciones donde él extermina a guerreros, las mujeres de los guerreros, que son guerreros pero mujeres, porque él al que extermina es a los hombres, que son los encargados de ejercer esa justicia que parece ser que está volviéndose abusiva en esa era de Parashurama que es muy antigua, y ahí empezaba a volverse abusiva, entonces él hace esa venganza terrible durante 21 generaciones, lo cual fuerza a las mujeres de los guerreros a emparejarse con otros matices. Y empiezan a aparecer las razas mezcladas, las culturas mezcladas, como lo podamos entender. Sé que por una parte remueve cosas, miedos ancestrales también, del racismo, de la intolerancia, pero por otra parte, si vamos más allá de eso y no tomamos conclusiones literales apresuradas, también está hablando de algo muy arquetípico, algo que está muy profundo en nuestro inconsciente y que quizá también añade luz a la labor especial y difícil de entender de este avatar, porque este proceso de mezcla es aparentemente negativo, pero a la vez es necesario, y la función del avatar es acompañar los procesos, proteger la tierra, y parece ser que es necesario esta mezcla, es muy especial, y creo que es algo que da mucho para pensar. Y añadir este detalle que vi esta semana, que me lo recordé y he pensado que es importante añadirlo a los dos episodios sobre Parashurama, me trae también a dónde lo vi y a que es relevante hablar un poco de las fuentes de estas historias y también el nombre de este podcast. Este comentario sobre la labor de Parashurama aparece en la Anugita, que es un texto que está dentro del Mahabharata. Esto se lo cuenta Krishna a Arjuna, que es su compañero de armas, su primo, y también Krishna y Arjuna son una encarnación de Nara y Narayana, que siempre al principio de un episodio me gusta saludarlos y agradecerles su presencia, porque Nara es ser humano en sánscrito y Narayana es la vía del ser humano, es uno de los nombres de Dios o divinidad o como queramos llamarle, o de Vishnu. Y el ser humano y su vía, su dirección, siempre están dialogando en el centro del universo y Arjuna es Nara y Krishna es Narayana. Krishna le cuenta a Arjuna la historia de Parashurama dentro de un texto que se llama Anugita, que está en el Mahabharata. Entonces, ¿qué es el Mahabharata? ¿Qué es el Anugita? ¿Y cuáles son las fuentes de estas historias? Este podcast se llama El bosque del instante porque lo que se cuenta es que al inicio de esta era nuestra de la confusión, se encontraron en un bosque unos sabios con otro sabio que venía de haber presenciado un ritual de 12 años en el que se intentaron eliminar a todas las serpientes de la tierra, todos los naga, que son como unos seres serpentinos que viven entre mundos. Y en ese ritual, que duró 12 años, había un discípulo de Veda Vyasa, que es quien ordenó o dividió el conocimiento que antes era uno y oral e intuitivo, que se aprendía de otra manera que ahora no podemos entender, también porque el mundo tenía otra capacidad de memorización y de escucha. Veda Vyasa lo dividió en ramas de conocimiento, en libros, en diferentes cantos y en estas historias sobre lo que había pasado en el mundo hasta el momento en el que se llegó a esa caída
que empezó esta era nuestra de la confusión y hubo una gran guerra, que es la guerra que se cuenta en la historia que se llama Mahabharata. Pero la cuestión es que en esta ceremonia de 12 años, el discípulo de Vedavyasa, que es quien sabía todo esto, contó al rey que organizaba el ritual todo lo que había oído de Vedavyasa, o sea, todas las historias antiguas. Y entonces los sabios que están en el bosque preguntan al que ha llegado y qué preguntó el rey. Y entonces, mediante este sistema, se cuentan todas las historias que se contaron, pero a partir de pregunta y respuesta y entrando en una historia dentro de una historia dentro de una historia, porque los sabios preguntan qué preguntó el rey, entonces se cuenta lo que preguntó el rey, lo que le contestaron y lo que le contestaron al rey es otra historia y dentro de esta historia hay otras historias y a veces ya uno se pierde la cadena y ya no sabe exactamente en qué nivel de profundidad estamos de historias. Este encuentro pasó en el bosque de Naimisha, que se puede traducir por instante o por parpadeo, porque es un sinónimo. Un parpadeo es un instante. Es la unidad de tiempo que dura atravesar el pétalo de una flor con una aguja. Y en ese bosque del instante o del parpadeo se contaron todas estas historias, que después fueron transmitidas oralmente y quedaron repartidas por no sé qué número de fuentes distintas. Entonces no hay un solo libro que recoja todas esas historias, porque son historias que pasaron, pero pasaron en un nivel de la realidad que es difícil de entender hoy, y están repartidas, por ejemplo, en los cantos védicos, son himnos que se recitan durante los rituales, tienen dentro de ellos menciones a estos eventos, pero muy por encima porque están integrados dentro de un himno. Después, los textos que se llaman Upanishad, que son a menudo análisis filosóficos o metafísicos de los himnos que se recitan en los rituales, estos textos, los Upanishads, desarrollan algunas de las menciones, por ejemplo, si se dice en un verso Mitra y Varuna que te hicieron renacer a Vasishta, ya está. Y se sigue porque se entiende que los que recitan esto saben qué es lo que pasó con Vasishta y cómo renació de Mitra y Varuna, pues en un Upanishad se puede narrar cómo pasó este evento. Y después hay recopilatorios de historias, entre los cuales están los Purana, que son las historias de lo antiguo, que recogen siempre historias de los dioses, de los primeros linajes humanos que están emparentados con el linaje de los dioses y la descripción de la creación del mundo y de la destrucción periódica del mundo. Y las historias de los avatares, como los episodios anteriores, lo que hemos visto aquí. Y hay distintos Purana atribuidos a como si estuvieran recopilados alrededor de distintas deidades o focos de preguntas. Porque, por ejemplo, el Purana de Vayu, el Purana del dios del viento, son las preguntas que hacía el dios del viento a Shiva, pero narrado por Vedavyasa, que se lo contó al discípulo, que se lo contó a su hijo, al discípulo, que es el que se lo llevó al bosque de Naimisha. Pero así están como recopilados por distintas, como si fuera alrededor de distintas fuentes de preguntas. Los Puranas son recopilatorios de historias. Y otro gran recopilatorio es el Mahabharata, que son miles de páginas que describen todo lo que pasó en el mundo hasta llegar a esa gran guerra, que fue la que terminó la era anterior a la nuestra, y a partir de la cual empezó esta era de la confusión. Algunas historias de los Puranas se solapan con el Mahabharata, aparecen en él, se narran de maneras distintas, y dentro del Mahabharata se cuenta también
la historia de Sita y Rama, que es el viaje que hace Rama y Sita para encontrarse, que también es llamado Ramayana, es otra manera de llamarlo porque al ser una vía, un viaje de Sita y Rama, Ayana significa vía, es la vía de Rama hacia Sita. Entonces esto se puede encontrar recopilado, digamos, en un libro con el título de Ramayana o Mahabharata o alguno de los Purana, pero viene de una fuente original que es mucho más plural que un solo libro. Entonces hay también distintas versiones del Ramayana, dependiendo de cómo haya llegado esa historia a la región determinada o a un tipo de cultura determinada, porque el Ramayana se cuenta en distintos países también, no solo en la India. Y después también hay menciones a todos estos eventos en canciones populares, en himnos, etcétera, digamos en todo lo que es el lenguaje del sur de Asia, porque esto va más allá de la India, y también pues en castellano, poco a poco también lo vamos traduciendo, porque esto no es solo un folclore exótico de un lugar determinado, sino que son historias que resuenan con un origen común de toda la raza humana que está más allá de las palabras. Las palabras son solo una alusión, una herramienta para inspirarnos y recordar, pero recordar más allá de la forma, este origen común que tenemos. Y todo esto se narró originalmente en el bosque del instante, el bosque del parpadeo. Es un gran placer poder narrar esas historias y espero que se disfrute también la narración en este podcast, porque estoy profundamente convencido de que cuando se escuchan estas historias tienen un efecto interno que es profundamente sanador. Y aquí termina este episodio y en el próximo seguiremos con la historia de Rama y Sita.